Bueno, muchas gracias, Patricio. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. A ver, siguen entrando algunas personas. Espero un instante. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la actividad de hoy, que suponemos va a estar muy interesante. Estamos dentro del ciclo de Pensando lo Vincular, que se hace quincenalmente los viernes de 12 a 14. Les voy a contar cuáles son las actividades que vamos a tener en las próximas semanas, antes de comenzar con la reunión de hoy, que tiene por título Violencia de Género y Psicoanálisis, abordajes y equipos de trabajo, y que va a estar a cargo de Irene Friedman y Leonel Sicardi. Entonces, bueno, las próximas actividades que vamos a tener, en principio hoy a la tarde empieza el laboratorio de intervenciones grupales. Luego, la semana que viene, 11 de junio, va a estar Sergio Zabalza con un tema al que denominó El cuerpo en Lacan, mesa de juego en la dirección de la cura. Luego, el 18 de junio, vamos a tener en Pensando lo Vincular una actividad que se va a llamar Psicoanálisis y Arte, que va a estar a cargo de Ricardo Rodulfo por toda la parte de música y de Rubén Mario Di Marco, que es un compañero de la casa de la PPG, especialista en cine. Y luego, el 25 de junio, vamos a tener una asamblea de socios, a la cual esperamos que, bueno, que puedan concurrir muchos de ustedes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la palabra de Irene Friedman. La voy a presentar. Irene Friedman es psicóloga, psicoanalista. Es especialista en teorías de género y violencia y autora del libro Violencia de Género y Psicoanálisis, Agonías Impensables, que está publicado por la editorial Lugar. Ella es supervisora de los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, también del Ministerio Público Fiscal, del programa Aldeas Infantiles y de equipos de la comarca andina. Fue consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la puesta en marcha de las oficinas de violencia en varias provincias argentinas. Consultora del BID para la línea 144, Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y dirige el seminario de Violencia de Género y Psicoanálisis de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Así que bueno, un gusto, Irene, te escuchamos. Gracias, Susana. Bueno, gracias a todos por la invitación. Yo voy a tratar de dar en 20 minutos algunos lineamientos, digo 20 minutos porque es largo y es importante y es complejo el trabajo con violencia de género, algunos lineamientos con que trabajamos las personas que estamos desarrollando nuestra tarea dentro de este campo, y también para pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de los equipos que desarrollan su tarea en el abordaje de la violencia de género. Para pensar la violencia de género, en principio nosotros tenemos que pensar que la violencia de género es un fenómeno complejo que tiene varias direcciones de análisis y que nosotros tenemos que tener en cuenta esas múltiples direcciones de análisis para poder pensar en estrategias adecuadas para cada consulta. Cuando digo varios ejes de análisis, estoy hablando de componentes que tienen que ver con el marco cultural
al que pertenece la persona, la estructura cultural, el sistema cultural al que pertenece la persona que consulta, las problemáticas socioeconómicas, las problemáticas ligadas al entramado del vínculo con la persona violenta y las problemáticas ligadas estrictamente a los éxitos o fracasos del Poder Judicial, que no es menor y que genera que lo que nosotros denominamos la ruta crítica, que es el atravesamiento por todo el proceso a lo largo del tiempo que llevan a cabo las mujeres y los equipos en el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia hasta la separación del vínculo violento, eso es la ruta crítica. Nosotros tenemos que tener en cuenta la multiplicidad de factores intervenientes para poder pensar estrategias adecuadas para el acompañamiento de la víctima. En ese sentido, a mí me gustaría poder pensar cuál es el sistema en donde todos advenimos como sujetos a esta cultura, que es el sistema patriarcal. Todos estamos subjetivados dentro de una cultura patriarcal, y una autora, Celia Amorós, que es una autora española, habla que la violencia de género es la deriva siniestra de lo que ella denomina el imaginario patriarcal al imaginario libertino. Le voy a explicar en pocas palabras qué es esta deriva. Nosotros vamos a decir, los equipos que trabajamos y los profesionales que nos abocamos a esta tarea, trabajamos dentro de este largo continuum. Esta es una noción de Liz Kelly, el largo continuum de la violencia, de las representaciones del imaginario patriarcal que sostienen el orden social al imaginario libertino. Obviamente el imaginario libertino es una noción que proviene de los postulados del Marqués de Sade y que marcan el largo continuum de la violencia simbólica a la violencia física, real, o sea, no porque la violencia simbólica no sea real, sino porque tiene caminos diferentes. El imaginario patriarcal lo que marca es la posibilidad, o sea, el permiso, el orden social que nos organiza a todos y a todes, en donde marca que hay una natural jerarquía entre varones y mujeres, y donde lo que se denomina el pacto interclase, si voy muy rápido me avisan, porque como quiero dar todo en 20 minutos, no sé si estoy hablando muy rápidamente. Ustedes me avisan, me hacen señales y yo paro un poco. El imaginario patriarcal, entonces le decías, el imaginario son las representaciones sociales que nos subjetivan a todos y a todes, y marca entonces la natural jerarquía, la naturalización de la jerarquía entre varones y mujeres, marca lo que se denomina el pacto interclase entre los varones, que es todos los varones pertenezcan al nivel social que pertenezcan y pertenezcan al nivel cultural que pertenezcan, tienen autorización por el sistema social y cultural a dominar a las mujeres. Esta jerarquía es un orden de prestigio, y las mujeres y los colectivos subalternizados somos las subjetividades que tenemos menos prestigio dentro de la cultura. Las mujeres funcionan como objeto transicional y objeto de alianza, y los varones heterodesignan a la mujer como la otra. Tanto es así que una autora como Marta Lamas designa que la antropología es el estudio de la otredad y no de los sujetos hegemónicos. Y es muy interesante pensar que cuando comienza todo el proceso llevado adelante por el movimiento feminista de cuestionamiento a la masculinidad hegemónica, empiezan a aparecer estudios de la masculinidad para poder sacarlo de ese lugar invisibilizado y hegemónico que no se cuestiona. Esto es lo importante, que no se interpela y no se cuestiona y no se analiza. Ahora bien,
¿Por qué nosotros decimos que es la deriva al imaginario libertino, es la deriva siniestra? Y ahí es donde trabajamos nosotros. Porque para el imaginario libertino hay un deber de todas las mujeres que someterse al deseo de los varones, cualquiera que éste sea. Este es uno de los puntos, yo les recomiendo leer, más allá que es divertido y erotizante, la filosofía del tocador, los textos del Marqués de Sade, porque ahí él va postulando estas cuestiones. El máximo exponente del imaginario libertino es el deshacimiento, o sea, la desligazón total del sujeto de deseo con respecto al objeto de deseo. Una nominación que a mí no me gusta, objeto de deseo, pero que la voy a emplear para que nos quede claro por qué el deshacimiento, porque llevando adelante lo que he denominado la apatía sadiana, o sea, la total deshacimiento con respecto al deshacimiento a nivel vincular con respecto al objeto de deseo, que son las mujeres, se pueden llevar adelante las atrocidades más grandes sin sentir culpa y sin sentir dolor, que esto es una de las cuestiones más importantes en el trabajo con violencia de género. Otra cuestión, otra representante o otra representación que marca el imaginario libertino es la imposibilidad de las mujeres de negarse a someterse a los deseos de los varones, y desde este lugar lo que postula el Marqués de Sade, que la violación es ley. ¿Por qué? Porque todas las mujeres le pertenecen a todos los varones y el acceso a los cuerpos está habilitado. Estos son, a grandes rasgos, los modelos que van a sostener la violencia de género. ¿Y por qué digo modelos que van a sostener? Porque el patriarcado se sostiene mediante estrategias de violentamiento y de subordinación. Si no, sería imposible sostener el patriarcado. Pensemos también que el patriarcado se sostiene no solamente con modelos opresivos, sino con modelos y representaciones subjetivas que formatean deseos y formatean habilitaciones, con lo cual, por eso, si solamente fuera opresivo, sería más fácil trabajar dentro de esta problemática. Es tan importante el trabajo con violencia de género que nosotros tenemos que pensar que violencia contra las mujeres ha habido siempre. Hay procesos históricos que marcan, uno es la quema de brujas, hoy yo no me voy a meter en esa descripción, pero hay procesos históricos y lo que se denomina crisis de legitimación del patriarcado, o sea, cada vez que presenciamos un proceso histórico de cambio socioeconómico, viene junto con eso una crisis de legitimación del patriarcado en donde se fortalecen las modalidades violentas. Esto no quiere decir que en otros momentos no haya violencia. Tal es así que hay un autor, que no se puede decir que es un autor feminista, porque es un analista de las Fuerzas Armadas de la OTAN, que habla que la violencia contra las mujeres es lo que él denomina un genocidio escondido. Él es el que acuña esta noción. ¿Por qué? Porque está invisibilizado por multiplicidad de estructuras. Entre las estructuras que invisibilizan la violencia de las mujeres, contra las mujeres, se puede visualizar los componentes culturales que habilitan este tipo de práctica. Ahora bien, para bajar este nivel en donde yo les hago una descripción de cómo se sostiene la violencia de género, nosotros tenemos que pensar que las personas que nos abocamos a este trabajo, trabajamos acompañando la ruta crítica desde una interpelación al imaginario patriarcal hasta una interpelación al imaginario libertino.
Me parece que hay alguien que tiene Hay como un abierto ruido. el Ujú. micrófono. Bueno, y ahí es donde trabajamos nosotros. En general, los equipos los equipos que trabajan en violencia de género son equipos interdisciplinarios que acompañan todo el proceso de la ruta crítica con toda la dificultad que esto tiene. ¿Por qué les digo dificultad? Porque nosotros tenemos que pensar que no hay una causa unívoca para sostener la violencia de género. Hay multiplicidad de causas y los equipos tienen que estar entrenados en poder vislumbrar y diagnosticar cuáles son las problemáticas que atraviesan a esa mujer que consulta para que se dificulte la separación con el vínculo violento. En general, las problemáticas que pueden acontecer y entrecruzarse son varias. Están los componentes culturales que subjetivan a las mujeres para subalternizarse en función de del poderío masculino. Están los componentes económicos, que son quizás los más fáciles de resolver, digo entre comillas, porque ustedes saben que para nosotros políticas públicas significa compromiso ideológico de los poderes del Estado, pero aparte del compromiso ideológico, dinero, porque sin políticas públicas y sin el acompañamiento económico es muy difícil trabajar. Entonces, cuando nosotros tenemos problemáticas ligadas a la alta dependencia de las mujeres a el poderío mayor o menor económico de los varones, con una adecuada política pública, eso habilita y permite rápidamente la separación del vínculo violento. Les voy a poner un ejemplo. En un caso, la mujer de un encargado de edificio que había hecho una denuncia y, como ustedes saben, la casa de los encargados pertenece al edificio que administran. Entonces, si se le ponía una restricción de acercamiento, la mujer tenía que abandonar el domicilio donde ella vivía con sus hijos. En este caso, por una adecuada articulación entre el equipo y el consorcio, se decidió sacar al violento de la casa y otorgarle el lugar de portera a la mujer, con lo cual la mujer no perdió el sueldo ni el lugar habitacional. Esto es esencial. A ver, una de las variables de la violencia es la violencia económica. Algo que nosotros hasta hemos naturalizado, que es que los padres varones no pasen alimento a los niños, es un ejercicio de violencia económica. Por otro lado, también tenemos que trabajar en el proceso de lo que nosotros denominamos empoderamiento, la interpelación de los constructos sociales y culturales que favorecen la subordinación de las mujeres. Es muy interesante trabajar en este sentido con equipos en capital. Es muy interesante trabajar con equipos que, en función de los diferentes barrios en donde están puestos, las problemáticas que aparecen son atravesadas por los colectivos culturales que viven en determinado barrio. No es lo mismo un SIM que trabaja en Flores, en donde hay un fuerte componente de la comunidad boliviana y peruana, que un SIM que trabaja en Belgrano, y es muy interesante porque es el SIM del barrio más rico económicamente, y más allá de que las violencias son muy parecidas, los posicionamientos, inclusive de las profesionales, tienen que ser diferenciales en función de ese orden cultural diferencial. Yo siempre pongo como ejemplo, para entender lo que es el proceso de aculturalización que tienen que atravesar las mujeres en el proceso de separación de los vínculos violentos,
siempre me acuerdo de una mujer migrante que había atravesado todo el proceso de separación de su vínculo violento, o sea, había estado primero en refugio, después en casa de medio camino, después acompañando con una psicóloga todo su proceso de empoderamiento, y había decidido volver a su país de origen. Y ella lloraba muy angustiadamente porque ella decía que la mujer que se fue no era la que volvía y que temía mucho el encuentro con los varones de su pueblo, porque la que se había ido ya no era la que volvía. También me recuerdo el caso de una joven de etnia gitana que estaba perseguida por todo el clan gitano y estuvo también amenazado el equipo. Esto es un dato no menor, saber que los equipos están amenazados y cada tanto todos sufrimos amenaza. Y de acuerdo al poder adquisitivo del victimario puede ser una amenaza verbal o inclusive intrusiones y hackeos en nuestros dispositivos, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos. Esta chica gitana se había enamorado de un varón que no pertenecía a la etnia y había una situación peligrosísima para la vida de ella, pero también para las profesionales que estaban en el mismo barrio que estaba el clan gitano. Así como trabajar cerca de barrios en donde hay narcos y donde la policía muchas veces no quiere intervenir, somete a las profesionales que trabajan dentro de este campo y en ese barrio a un peligro mayor. Junto con esto, por eso les decía que el trabajo nuestro es interpelar y cuestionar constructos subjetivantes que sostienen la violencia de género. Así también tenemos que interpelar, cuestionar y trabajar con algunos vínculos en donde es muy difícil la separación porque hay un apego amoroso muy interesante para nosotros, para mí como teórica. Aclaro que cuando yo digo este caso es muy interesante es porque es escacharrante, ¿vieron? Y ahora vamos a hablar de eso, y que tiene que ver no con un histórico concepto fuertemente iatrogénico que ha tenido el psicoanálisis acerca de la posición masoquista de las mujeres en los vínculos violentos, sino que tiene que ver con que muchas veces estos varones violentos se posicionan en un lugar de objeto único amoroso, sobre todo en mujeres vulnerables o en mujeres que están atravesando duelos, son profundamente narcisizantes en un primer momento y profundamente erotizantes en un primer momento, y cuando han logrado captar a la mujer, cuando han logrado que entre en el vínculo violento, proceden a cercenar todos los vínculos, proceden a cercenar todos los vínculos posibles de la red social que posibilitaría que esta mujer salga del vínculo violento. Así como tenemos también que acompañar, yo se los estoy diciendo rapidísimo, si quieren después con las preguntas profundizo un poco a nivel intrapsíquico la comprensión de este tipo de apego al vínculo violento, que no es por la violencia. Tenemos que acompañar a todo el proceso de duelo que sufren las mujeres cuando están atravesando la pérdida de ese vínculo. ¿Por qué? Porque la persona violenta no es violenta todo el tiempo y a veces hay una complejidad en el vínculo, así como hay una complejidad en los vínculos con padres abusadores, en donde las víctimas, si bien están muy traumadas por lo que acontece, también aman a esos personajes violentos. Una de las cuestiones a veces más difíciles de procesar en los equipos es cómo en las situaciones de abuso esa adolescente que ha sido abusada también quiere a su padre y todo el proceso que nosotros tenemos que acompañar. Ahora bien,
el trabajo en violencia de género nos somete a ingresar en el campo de lo siniestro de la cultura. Y no es menor para los equipos que trabajan dentro de este campo lo que denomino la escucha de lo siniestro a lo largo del tiempo. A ver, en los equipos, tanto COBD con los equipos, con los SIM, con todos los equipos que superviso, a un caso le sucede otro. No hay tiempo a veces ni para ir al baño. No lo digo en sentido figurado, lo digo en sentido real, porque hay tal cantidad de consultas que los equipos están trabajando sin parar, escuchando los relatos más siniestros de la cultura. No solo escuchando los relatos, y en esto quiero hacer una puntualización importante, no solo es lo que se escucha, sino lo que se ve y muchas veces lo que no se escucha ni se ve, que es lo que yo trabajo en mi libro, hablando de las proyecciones y depositaciones de los aspectos más agónicos del orden de lo impensable en el equipo que los escucha. A ver, en los silencios, por darles un ejemplo, ahí es donde acontece lo más siniestro. En lo que no se puede preguntar, en la angustia sin palabra, en los aspectos más impensables, por eso mi libro se llama Agonías impensables, porque provocan dolores agónicos que muchas veces no se pueden tramitar ni elaborar, y que quedan depositados en los cuerpos mentes de los equipos, y que solamente si los equipos tienen una coherencia teórica e ideológica, un adecuado lugar de trabajo, una coordinación afiatada, y sí, y ahí voy a dar pie también a mi compañero de mesa, y espacios de reflexión y de elaboración de los casos que escuchamos, va a poder elaborarse este tipo de angustias, que son angustias del orden del impensable, que muchas veces generan efectos no solo en los cuerpos de los profesionales. Cuando yo hablo de cuerpos, hablo de patologías psicosomáticas reales. Me acuerdo en uno de los numerosos dispositivos que supervisamos, habían comenzado los profesionales, a partir del ingreso a ese tipo de tarea, a desarrollar una serie de patologías psicosomáticas que previamente no tenían. En un caso, me acuerdo, celiaquía, se le había desarrollado a través del trabajo. Junto con esto, una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar también en los equipos es que el nivel de angustia con que se acompaña este trabajo, lo que se ha denominado históricamente el efecto de ser testigo, y en los equipos hay una doble cara, porque no solo los equipos son testigos de lo que se narra, sino que muchas veces tienen que testimoniar, tal cual se ha trabajado con las víctimas del Holocausto y de la dictadura. Los equipos tienen que testimoniar. En ese doble juego del efecto de ser testigo hay una sobrecarga y una tensión que muchas veces genera conflictividades altas en el equipo por dificultad de elaboración de las angustias del componente siniestro del trabajo. Una de las cuestiones, no sé cómo voy de tiempo, Susana, vos Sí, Irene, estamos en tiempo. No sé si querés ir sintetizando algo sí, más. sí. Dos cositas más para Bueno, que quede como claro algunas cuestiones. Los equipos son demandados a poner la ley ahí donde la ley ha sido arrasada.
demanda omnipotente y en exceso, dado que los equipos son un punto más de articulación con una serie de pilares de apuntalamiento, como gusta decir René Caesi en el tema de la violencia de género, es un concepto esencial. Para que ocurra, para que se dé el fenómeno de la violencia de género, tienen que haberse derribado innumerables pilares de apuntalamiento. Y en esos pilares las instituciones no son menores. Hoy les voy a poner un ejemplo y ahí voy cerrando. Tenemos un juez que ha dicho que la adolescente no ha sido violada porque el violador tuvo tiempo de ponerse el profiláctico. Esto es un ejemplo de violencia de género. Esto es un ejemplo del fracaso total del Poder Judicial, si bien tenemos ejemplos maravillosos también, no hay que derribar todo, pero estamos luchando con un Poder Judicial que es netamente patriarcal. Y eso genera un efecto subjetivo que no es menor, tanto para los equipos que trabajan por la desilusión, la impotencia, la rabia, como para la víctima, que ha sido revictimizada por todo este atravesamiento político. En ese sentido es que se hace necesario el trabajo de supervisión y de talleres de burnout con todos los equipos que trabajan en violencia de género. Esto sería posible si hubiera partidas económicas necesarias. O sea, esto es política pública. Y las políticas públicas son necesarias. Para que haya políticas públicas tiene que haber coherencia ideológico-teórica. Y en ese sentido, todos los que trabajamos en este tema tenemos que tener una fuerte adscripción a las teorías de género. Bueno, me quedaron un montón de cosas para decir, pero... No cabe duda, Irene, la verdad que es apasionante todo lo que estás describiendo, inquietante, mucho para preguntar, así que bueno, vamos a ir preguntando cuando abramos el momento de diálogo. Gracias, muy interesante lo tuyo. Bueno, vamos a presentar ahora entonces a Leonel Sicardi. Leonel Sicardi es psicólogo y psicodramatista, es miembro activo de la APPG. Dentro de la APPG él se desempeña dentro del espacio grupos, también es integrante del staff de la revista de la APPG y coordinador académico del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, que es una de nuestras formaciones de posgrado. También coordina el taller científico Escenas de la Clínica, es docente y coordinador de grupos y también participa del laboratorio que les mencioné, que empieza dentro de un ratito sobre prácticas grupales. Bueno, además de eso, Leonel es coordinador de talleres de prevención y elaboración del burnout en equipos que trabajan con víctimas de violencia de género, en la Oficina de Violencia Doméstica y en los Centros Integrales de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Leonel, un gusto que hoy estés acá. Además de compartir con vos tantos espacios, así que bueno, te escuchamos. Bueno, gracias igual por la propuesta, aunque me siento, o sea, soy de la casa, digamos, pero gracias por la propuesta para este espacio compartido con Irene. Trabajamos en conjunto, en supervisión, Irene, en supervisión clínica desde la perspectiva de género en los equipos que trabajan con víctimas de violencia, y yo hago los talleres de burnout, de prevención y elaboración del burnout. La primera pregunta que me aparece es cómo sostener y apuntalar a los equipos, o esto es lo que nos preguntamos, que como dice Irene bien, trabajan con la muerte. Entonces podemos pensar distintas miradas y después cuento un poquito más cómo son esos talleres en concreto. La primera mirada que se me ocurre, o el primer concepto que puedo compartir, es el de la encerrona trágica que dice Ulloa,
que en la encerrona trágica la persona está el sujeto sin tercero de apelación. Tiene que ver con lo que decía Irene recién del testigo, o sea, entonces el terapeuta o la terapeuta y el equipo son testigos que pueden sacar a la persona de esa encerrona, son el tercero de apelación. Después, otra mirada es el tema del relato. Disculpen, pero el ruido es mío. Perdón, ¿hay algún micrófono abierto por ahí? No, el ruido es mío, ese es el problema. Bueno. Se ve que hay un arreglo acá en el edificio, no sé qué pasa. Bueno. Y Eduardo Müller, psicoanalista, habla de las situaciones traumáticas y dice que el primer relato que relata la víctima necesita ser escuchado por otros. Entonces el primer relato lo saca a la víctima de esa encerrona, pero que al compartirse en un equipo, esto sería el grupo de burnout, el relato primero pasa a ser narración, y esa narración puede ser procesada, digamos, o transformada si encuentra un lugar donde es alojada. Eso me pareció muy interesante, el relato de la víctima transformado en narración, y con un equipo, con un grupo que pueda contenerlo. Voy a dar la definición de burnout, que es estar quemado. El término burnout lo acuña Freudenberger, que es un psicólogo norteamericano, en el año 75, y dice que es el efecto o el síndrome que tienen los profesionales y operadores, no son todos profesionales, pensemos que en los distintos equipos que estamos hay operadores, facilitadoras, personas que no son profesionales, pero que están cuidando y conteniendo en el día a día, acompañando a las víctimas, especialmente en las casas de medio camino, en los refugios, ¿no? Entonces dice que el síndrome de burnout es los síntomas que tiene una persona que atiende en personas como generándose una situación traumática por la continuidad de, como decía Elena recién, de escuchar situaciones de riesgo de muerte, de ver situaciones donde las personas en algunos equipos vienen con las lastimaduras que el violento les hizo, y esto es una consulta tras otra. Entonces, las afectaciones que tienen las personas que atienden personas por las depositaciones y proyecciones que reciben, es lo que generan ese síndrome de burnout. Obviamente que no es solamente este síndrome para las víctimas de violencia, podemos pensar en los profesionales y equipos que atienden situaciones traumáticas sociales, de origen social, las catástrofes sociales, los incendios, derrumbes, tantas cosas donde hay equipos que han trabajado sosteniendo a las víctimas, ¿no? Entonces, el profesional u operador que acompaña a estas víctimas de violencia corre el riesgo de padecer burnout, y lo vemos en los equipos, sucede, enfermedades, licencias prolongadas, síntomas físicos, cambios de conducta, un montón de situaciones que muchas veces están negadas o naturalizadas. Hay interesantes otras miradas también con el síndrome de burnout. Hay otros autores que lo llaman el síndrome, se llaman Aubert y Golejac, dos autores franceses, lo llaman el síndrome de la desilusión, como una problemática de la idealidad, o sea que es lo que yo quería hacer de mi profesión y mi desarrollo profesional y lo que estoy haciendo, como una distancia, un duelo entre lo que hubiese deseado y lo que estoy haciendo. Muchas veces esto lo vemos en los equipos, porque no solamente están en situaciones recibiendo las consultas de violencia y todo lo que le pasa a las víctimas, sino que muchas veces hasta las condiciones edilicias, de contratación, de remuneración y todo eso son muy deficientes. Esto tiene que ver con lo que hablamos de políticas públicas, de lo económico y de lo más macropolítico. Bueno, hay otros distintos autores, pero
ya haciendo una síntesis, hay 3 aspectos que inciden en que un profesional o un operador tenga burnout, padezca burnout o no. Un factor es lo institucional, no podemos dejarlo de lado, lo institucional, las normas de la institución, cómo bajan las reglas, la comunicación, estilos de liderazgo, etc. Otro es la tarea en sí misma, vuelvo a esto de recibir todos los días, durante 6 horas, 8 horas, según cada equipo, consultas de mujeres víctimas de violencia, que afectan también a hijos de esas mujeres y con situaciones muy de riesgo extremo. Y el tercer punto es el que trabajamos en realidad nosotros en el taller o grupo taller de burnout, es qué se lleva el profesional en la mochila, qué se lleva puesto después de su tarea, ¿no? ¿Cuál es lo traumático que se generó o que quedó como depositado en su persona, en su cuerpo? Hay un cuarto aspecto que muchos autores no lo toman, pero yo lo incluyo, digamos, o lo considero fundamental, que es el equipo. O sea, si hay equipo que sostiene, las personas, los profesionales dicen, yo vengo acá por ustedes especialmente, porque la tarea a veces les gasta, porque a veces la remuneración o ciertas condiciones de las contrataciones son complejas, pero si el equipo sostiene, es algo totalmente diferente que da un apoyo y una posibilidad de apuntalamiento y de lo que diríamos el efecto grupo, ¿no? El efecto grupo sostiene a los equipos. Hay otros autores que se llaman Maslach y Jackson que hacen una encuesta para detectar el burnout en los equipos, ¿no? Entonces la encuesta tiene 3 ejes, que uno es el cansancio emocional, es interesante para pensarlo, el cansancio emocional. El otro es el automatismo, que en la encuesta original traducida del inglés venía como despersonalización, no es la despersonalización psicótica que conocemos, sino la cosa de burocratización en la tarea, automatismo, etcétera. Y el tercer punto es satisfacción laboral. O sea que según los 2 aspectos anteriores va a haber un grado mayor o menor de satisfacción laboral. Ahora, ¿qué pasa en los equipos? En los equipos hay enfermedades físicas, licencias, enfermedades físicas por diferentes problemas, licencias prolongadas, situaciones de tensión al interior del equipo, cambios de conducta abruptos, dificultades en los vínculos, y muchas veces está, vuelvo a insistir, naturalizado o incluido como algo que no está registrado como efecto de la tarea. ¿Qué más? En el taller en sí mismo se trabaja mensualmente o quincenalmente. Generalmente hemos trabajado mensualmente, sería ideal quincenalmente, pero a veces no se puede por los tiempos y por los aspectos institucionales. Hay integrantes en los equipos, hay psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y en algunos hay médicos inclusive, personal administrativo, muchas veces incluimos al personal administrativo. La propuesta en el taller de burnout es que trabajen todos en horizontalidad y en paridad. ¿Por qué? Porque en muchos lados dicen, bueno, pero que el coordinador no esté porque a lo mejor queremos criticar algunas cosas del coordinador. Yo propongo, y ha sido así en el 90% de los casos, que el coordinador esté incluido y las cosas que se trabajan, los aspectos que se trabajan, no apuntan ni a la historia individual de cada uno, sino al acontecer grupal, diríamos, con respecto a la tarea. Tomando un modelo que podríamos llamar de los grupos de reflexión, no se interpretan nunca las cosas históricas individuales de los integrantes del grupo, se trabaja, vuelvo a insistir, con las cosas del acontecer laboral. Yo, como soy psicodramatista, muchas veces trabajo con escenas, despliegan la escena con un caso, con una consultante, qué situaciones les movilizó, siempre poniendo obviamente el foco en el profesional en este caso,
o en el operador, y no en cómo resolver el caso o la cosa más de estrategia clínica. ¿Qué más? Bueno, estaba diciendo, el trabajo es íntimo, o sea que hay secreto profesional, en eso también los equipos, eso tranquiliza mucho a los equipos. En este modo de funcionamiento hay secreto profesional, o sea que pueden realmente comentar cosas de la institución, malestares, hemos estado en situaciones complejas, institucionales, de cambios de autoridades, de cambios de espacios físicos, muy incómodos, ¿no? Bueno, y yo hago como una observación, digamos, de tres modalidades de trabajar en el burnout. Una es un grupo más comprometido, que trabaja con sus situaciones, que puede incluir el psicodrama, que no en todas las reuniones se trabaja con psicodrama, pero muchas veces pueden incluir, colaboran, aportan, se comprometen y muestran sus escenas, y también en lo verbal. Ese es el primer grupo. Hay un segundo grupo, también muy comprometido, pero por X características predomina lo verbal. Les cuesta más poner el cuerpo en la dramatización. Y el tercer grupo es más resistente, o en mi experiencia al menos, más resistente, y hay una depositación muy, diríamos, exagerada por demás en lo institucional. Entonces, toda la institución, hay aspectos reales a tener en cuenta de los malestares que produce lo institucional, pero muchas veces funciona como un aspecto resistencial para ver lo que las consultas les producen. En todos los grupos surgen angustias, enojos, malestares, situaciones con consultas más complejas y angustiosas, donde en esos casos predomina el riesgo de vida. También no olvidemos que hay pacientes, consultantes, mejor dicho, con complicaciones psiquiátricas y de adicciones. Entonces a veces los equipos dicen, no, pero tendríamos que derivarlo para que solucione la adicción. No, decimos nosotros, es víctima de violencia, acompañarlo en la violencia, y si además la podés derivar a un lugar para abordar el tema de las adicciones o si hay aspectos psiquiátricos, pero la consulta de violencia tiene que cursar igual. Obviamente que cada grupo tiene su propio desarrollo, no todos los grupos son iguales, van teniendo su propia recorrido, y tiene una historia, y cuando en distintos momentos hemos dejado de trabajar o ha habido alguna interrupción, los grupos esperan el espacio de burnout, esperan que venga la supervisión, hay una cosa de que se genera un vínculo de continuidad y de necesidad. Voy a dar algunos ejemplos de casos que aparecieron en estos talleres. Yo les llamo grupo taller, como decimos en el espacio grupo, si lo hemos hablado con Diana Cordon, con colegas del espacio grupo. Nosotros detectamos una necesidad, armamos un dispositivo y después le podemos poner nombre, ¿no? Yo decía, ¿qué es este grupo? Es un grupo operativo, un grupo de reflexión, por eso lo llamaban grupo taller, por lo artesanal de trabajar con psicodrama. Hay un caso, por ejemplo, quiero contar, que tiene que ver con el concepto de implicación, por ejemplo, ¿no? Un caso donde el CIN trabajaba hasta las 3 de la tarde. 3 menos 5, llama una consultante que la habían atendido 1 o 2 veces, estaba hace poco en este recorrido, digamos, de su ruta crítica, y esta consultante dice que está en la puerta de su casa y está el violento, que ya tenía las medidas de restricción y que no se podía acercar, estaba como empujándola, amenazándola para entrar a la casa. Esto por celular, o sea que la terapeuta no estaba ahí. Y entonces la terapeuta le dice a la mujer que la entretiene por teléfono, que hable con ella, que si está hablando y está en la puerta de la casa, que no entre a la casa,
porque así los vecinos y la gente ven la situación en que está, si entra, si entraba a la casa y entraba el violento detrás de ella, era un riesgo de vida muy, muy grave. Otra colega pudo llamar al 911, llegó la policía y pudieron detenerlo al hombre y resolver la situación de violencia. Eso en un caso cotidianamente, y después el profesional vuelve a su casa viendo vivir esas tensiones. Encima esa colega era una psicóloga, pero que tenía experiencia clínica de muchos años, pero en ese equipo trabajando con violencia estaba hace poco tiempo. Y realmente fue una situación muy, muy bien resuelta, con implicación, y que podríamos decir, el modo de trabajo es con intervenciones, no es solamente estar sentado e interpretar aspectos de su aspecto relacionado con su historia, con la violencia, con el empoderarse, con liberarse del vínculo con el violento, sino que requiere intervenciones, ¿no? Ahí estaría como el límite entre la implicación y la involucración. Todo esto para mí es implicación, pero es una actitud activa, ¿no? La del profesional. Después hay otro caso que atravesó los dos dispositivos, atravesó la Oficina de Violencia Doméstica y los SIM, porque había consultado primero en un lugar y la derivaron a un tratamiento. Una mujer que detectaron, porque se detecta el nivel de riesgo, ¿no? Si es riesgo leve, riesgo medio, riesgo grave. Habían detectado un riesgo medio, pero igualmente el juez le había dado las medidas de restricción y el violento no se podía acercar. Como era Navidad, el señor pide al juzgado una excepción de ver a su hija porque eran las fiestas. Entonces se le otorgan eso, por ahí no se midió si el riesgo era tan alto o no, y mató a la mujer y a la hija. Mató a las dos. Tremendo, tremendo. Bueno, muchas de estas cosas salen en los diarios, pero estar ahí escuchando a los equipos que lo padecieron, uno de los equipos dijo, estaba muy, pero muy angustiado, les ofrecimos no solamente el espacio de Bernal para trabajarlo con todos, sino también apuntalamiento individual, porque uno de los profesionales estaba que no se podía reponer del impacto. El caso, otro tercer caso, que me hizo acordar el que encontró Irene en la portería, pero este caso es al revés. La mujer, que creo que era también una portería o algo así, que tenía que ir a buscar su ropa porque se distanciaba y se separaba del violento, en un momento que se descuida el oficial que le estaba acompañando, porque fue con la policía, el violento la mató. Pasó en Arenales y Montevideo, salió en los diarios, bueno. Y otro caso que para mí fue muy, muy conmovedor es una señora grande que consultó porque su hija y la pareja de la hija eran ambos violentos y adictos y tenían 5 hijos. Y ella como abuela quería rescatar a sus hijos porque la hija no acudía a las consultas ni quería, ni tenía conciencia de esta situación violenta que estaba viviendo. Entonces esta señora hizo la consulta por situación de violencia y como era mayor, para tener ella la tenencia de los nietos y todo eso, como era mayor, no le dieron la tenencia. Esto también tiene que ver con el Estado, con políticas públicas, y fueron llevando a hogares a los 5 nietos. Y después la señora en las consultas iba relatando cuántos había podido rescatar de sus nietos de los hogares para que por lo menos 2 vivieran con ella. Situaciones muy, muy, muy terribles, ¿no? Bueno, si nos ponemos en el lugar de los profesionales que atienden esto, es una clínica de borde con lo político, social, con el tema de género, con lo clínico,
es una problemática de un borde desde muchos lados. Y bueno, y en este equipo donde relaté que había una consultante que falleció, en cierto momento me dijeron, bueno, y si te necesitamos, ¿podemos llamar 0800 Leonel? ¿Podemos hacer un 0800 Leonel? Y yo le dije, para renunciar un poco a lo narcisista que podía tener esto, le digo, no, llamémoslo 0800 Burnout. Y ahí quedó. Bueno, no sé si habría más cosas, también podemos pensarlo a través de las preguntas. Y para terminar, una cita que salió de otro grupo, pero que está conectado con el burnout, con la situación de crisis, que dice, de las crisis no se sale solos, mejor con otros. Buenísimo, muchísimas gracias, Leonel. Bueno, ahora tenemos que tratar de recuperarnos todos los que estamos escuchando de la afectación de todo lo que ustedes están contando, realmente muy intenso. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas que van apareciendo aquí a través del chat. Todo lo que quieran comentar y preguntar, les pedimos que lo escriban a través del chat y vamos a ir comentándolo. Irene, estás silenciada. ¿Tenés posibilidad de volver a ver? Ahora sí. No me Ahora. permitía cancelar la... Perfecto, sí, yo ahí te solicité para reactivar el audio y ya estamos. Bueno, voy entonces a empezar a leer acá los comentarios. Bueno, que hay muchísimas felicitaciones, por supuesto, porque ha sido una exposición muy clara por parte de los dos y muy apasionada, comentan acá, ¿no? O sea, muy comprometida, evidentemente. Claudia Zanotto dice lo siguiente: luego de las marchas del Ni Una Menos, se contabilizan mayores femicidios. ¿Así se vería cuestionado el poder de los varones? ¿Qué otra cosa se podría pensar? A ver, hay una tensión con respecto a las estadísticas, que es que consideramos femicidios a lo largo de estos últimos años. Por lo cual tenemos, sí, estadísticas muy interesantes, pero tenemos que considerar que algunos crímenes de los años previos no fueron considerados femicidios y que actualmente son considerados femicidios. Un ejemplo muy famoso para que ustedes tengan claro, el crimen de Alicia Muñoz. No existía el concepto de femicidio. Más allá de eso, que esta es una pregunta muy habitual que me hacen en los paneles, es si hay más violencia o si se visibiliza más. Lo que nosotros tenemos que leer, esta es mi postura personal y es el desarrollo que yo vengo realizando, es que nosotros estamos atravesando un momento de interpelación al patriarcado y más allá de eso, y no puedo dejar de separarlo, una crisis social del neocapitalismo en su sistema más depredador que ha aumentado el discurso del odio. Aclaro que esta es mi posición personal y lo que yo vengo teorizando, con lo cual los discursos del odio en este momento están habilitando no solamente que los crímenes, los femicidios sean en función de la legitimación patriarcal de los varones que intentan disciplinar a las mujeres, sino que junto con esto tenemos que leer un fenómeno actual quizás ejemplificado en los discursos, lo que se llama ahora discursos libertarios, que van de la mano de los discursos del odio, que es un permiso para llevar adelante la violencia cualquiera que ésta sea. A ver, es muy interesante si ustedes se dedican 15 minutos a leer los mensajes en las redes. Los mensajes en las redes en este momento están teniendo un nivel de violencia altísimo. Cuando nosotros hablamos de discursos del odio, hay 3 niveles de discursos del odio. Un discurso del odio menor, un discurso del odio a riesgo moderado y un discurso alto con
con demanda a la acción. A mí me parece que nosotros tenemos que en este momento releer los femicidios como insertos en los discursos del odio y lo que denomina Rita Segato, que es la pedagogía de la crueldad, pero insertos en un proceso de descomposición social y en un permiso de matar que de alguna manera está habilitado. Yo en ese sentido les propongo que analicen lo que se dice y cómo se lo dice. El otro me molesta, el otro me coarta en mi libertad. Ejemplo, pandemia. Yo no voy a usar barbijo porque me molesta. Entonces yo tengo que arrasar al otro. En ese sentido, para mí, los femicidios actuales están inmersos dentro de esto. Igualmente, quiero decirles una cosita que también siempre es muy interesante que tengamos en cuenta las estadísticas. Si nosotros miramos las estadísticas de la OVD es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ver que la mayor cantidad de denuncias es de mujeres que ya se han separado de su vínculo violento y que el victimario las sigue hostigando. Y este no es un dato menor, porque históricamente se ha hablado de la sujeción de las mujeres a los vínculos violentos y se ha invisibilizado todo el proceso de acoso terrible que sufren las mujeres cuando ya están separadas. Claro, digamos, justamente esto que estabas diciendo, Irene, del apego, de quién a quién, ¿no? Viene al caso de varias preguntas que aparecen acá y de un tema que vos dejaste planteado respecto de que no se trataba solamente de una dependencia masoquista de la mujer al violento, ¿no? Sino que ese era un aspecto para desarrollar. Entonces acá preguntan, bueno, por ejemplo, Diana Cordon pregunta, dice que le resulta muy importante cómo se ha planteado la complejidad de la problemática, incluyendo una perspectiva que considera el apego y aún los aspectos amorosos del vínculo, que sale de la lógica binaria simplificadora. Y hay otros comentarios respecto de esto, justamente de no reducir todo al aspecto masoquista de la mujer. Vos hablabas de lo intrapsíquico. ¿Podrías desarrollar un poquito eso? Quiero aclarar primero, de ninguna manera nosotros partimos de una base de lectura de un aspecto masoquista. Esto realmente ha sido un error psicoanalítico que quiero puntualizarlo. Yo de ninguna manera hay un deseo de ser golpeada o castigada. En esto quiero aclararlo porque es un error, inclusive cuando yo superviso, muchas veces superviso pacientes que han venido de otras terapias en donde les han interpretado el placer en este vínculo violento, cosa profundamente iatrogénica y que inclusive desconoce la ley 26.485, pero más allá de eso, el problema no está en la posición masoquista de la mujer. A ver, en algunos apegos amorosos, por eso yo siempre digo que las políticas públicas a veces no dan cuenta de las políticas del deseo y las políticas del deseo a veces no tienen en cuenta las políticas públicas, que los que trabajamos en esto tenemos que tener afiatadas las dos cosas. En algunos casos, muchas veces se da un vínculo, la unión con un vínculo violento, porque los violentos son muy hábiles y son profundamente narcisizantes y profundamente acompañantes hasta que sometieron a la mujer. Con lo cual se produce un proceso de seducción y de anulación y de realmente en muchos casos vivencia de un amor nunca sentido. Por eso ahí es muy importante tener ahí sí la noción del caso a caso y la singularidad del caso, que muchas veces son mujeres muy vulnerables en donde estos varones les ofertan una capacidad de acompañamiento y de amorosidad que se acaba rápidamente
cuando, vamos a decir, han caído en sus redes, entre comillas, y que cualquier emergencia de la mujer en una posición de sujeto es castigada ampliamente por el victimario. En este sentido, no quiero dejar de que ustedes piensen que hay un proceso de aniquilamiento psíquico en las mujeres que son víctimas de violencia y es muy llamativo cuando nosotros trabajamos con las víctimas ver todo el proceso de recuperación psíquica. Hay veces que en la primer consulta la mujer parece psicótica, no puede enhebrar dos palabras juntas, está estuporosa, no está orientada en tiempo y espacio, y a medida que se va separando del vínculo violento, va recuperando sus funciones yoicas. Tanto es así que algunas mujeres dicen, yo no puedo creer a lo que llegué. Por otro lado, también es real, y esto es muy importante, que algunas mujeres que pasan por situaciones de duelo, en ese intersticio de la situación de duelo aparece el violento y las narcisiza y les permite salir del duelo, con lo cual la pérdida de ese sujeto las reenvía nuevamente a un lugar de duelo. Por eso a veces es tan difícil separarse. También es real, yo en chiste digo, y ahora me callo y dejo lugar a Leonel, porque también es real que yo medio en chiste en todas las supervisiones, y veo acá colegas, Silvia Vilches, que ha estado en supervisiones conmigo, que yo digo, miren, si el monstruo fuera todo monstruo, sería fácil. ¿Entienden? A ver, los victimarios también son personas complejas. Para ponerles un ejemplo, me acuerdo de una paciente abusada por su padre a los 5 años, que también era el mismo padre que le daba la leche, la llevaba al colegio y le insistió, provenían de un nivel socioeconómico muy pobre, hizo todo para que esta mujer pudiera estudiar medicina. Entonces, esa complejidad, ahí sí, en el abordaje clínico, es difícil. Entonces, nosotros tenemos que pensar que es compleja la armazón del vínculo violento, pero también tenemos que pensar que las estrategias de los violentos son muy efectivas y que reproducen, a mi entender, las mismas estrategias que uno ha visto en los campos de concentración o en la dictadura argentina. O sea, el derribamiento de las estructuras yoicas para fragilizar psíquicamente al otro, para vulnerabilizarlo y arrasarlo. Es el momento ese en que se rompe el jarrón de flores, ¿no? Que aparecía en el flyer. Claro. Donde Quería aparece. agregar, perdón, ¿qué Sí. decía Susana? No, digo el momento ese en que se rompe el jarrón de flores, ¿no? Momento tan importante para la consulta. Pero sí, Leonel, ¿qué querías agregar? No, quería agregar esto del arrasamiento, un caso donde una mujer de condición humilde consulta a un equipo, estaban 5 personas escuchándola, yo estaba de observador cuando, en ese momento cuando empezamos a asesorar ese equipo, y no se le entendía lo que decía, pero ni siquiera se le escuchaba por el tono de voz. Cuando el equipo le dicen, usted tiene derecho a ser respetada, nadie la tiene que violentar, la ley la defiende, la protege y todo eso, de esos 50 minutos o 1 hora, porque las consultas de las primeras consultas realmente son un poco más, salió hablando con un tono de voz que se escuchaba, se la pudo entender los últimos momentos. Y como decía Irene, obviamente sin contar todo detalle, o sea, con los silencios de todos los detalles. A veces se les pide cuál fue la escena que la llevó, como el detonante, como decís vos, Susana, que el jarrón que se rompió, que la llevó a consultar, porque la historia completa después se verá en otro momento, a veces no hay tiempo en esa primera consulta. Entonces, ¿cuál es el detonante? Entonces, hay una situación de violencia, que le hizo esto, que le hizo el otro, y hay una historia que queda detrás que va saliendo a lo largo del tratamiento y del acompañamiento.
Perfecto. ¿Puedo agregar dos Sí, cositas? sí. La importancia de la escucha. Cuando fue el caso de la actriz Thelma Fardín, Sí. ustedes saben que hubo una inundación en los teléfonos y en los dispositivos de violencia, porque la gente acudía, las mujeres acudían en masa a denunciar. Y me acuerdo un caso de una mujer de 80 años que lo único que ella quería, en la línea 144, que la escuchen, de que había sido violada en su adolescencia, pero ya no se podía hacer nada, o sea, la importancia de la escucha, ya no se podía hacer nada porque había prescripto el caso, porque el violador encima había muerto, ella tenía 80 años, pero ella lo único que pedía era ser escuchada y poder contarle a alguien lo que nunca había sido contado. Sí. Salir de la encerrona. Y un caso reciente, no sé si escucharon, esa docente, no me acuerdo ahora cómo tiene el nombre, como que hace acompañamiento docente, una trabajadora social que hace acompañamiento docente, fue a preguntar a una casa por qué la niña no se conectaba en los Zoom para estar en clase. Y en el momento que entra a la casa, el violento, el esposo, la estaba por acuchillar a la mujer. Y esto salió ayer en el diario. Y por suerte, por esa intervención de esta persona, se hizo la denuncia y se frenó la situación. Bueno, una colega del Partido de la Costa pregunta, quería saber más información respecto a la supervisión de equipos. Esta pregunta, ella dice que forma parte de los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Género del Partido de la Costa. Esta pregunta la hizo cuando Leonel recién estaba empezando a desarrollar el tema, así que yo le voy a pedir a Gabriela de Brum que si no quedaron, digamos que si puede repetir la pregunta por escrito de lo que le haya quedado inconcluso, porque después Leonel desarrolló muchísimas cosas y tal vez ella quiera saber algo que no haya sido respondido. Así que si tenés algo, Gabriela, escribilo y lo vamos a leer. Pero pasamos a otra pregunta ahora, que es la siguiente. ¿Cómo evalúan los niveles de riesgo de las víctimas de violencia? Porque Leonel, vos habías hablado de mediano, alto, bajo. Sí, eso lo hacen los equipos directamente, tienen ya toda una formación para categorizar los riesgos de violencia, ¿no? Eso, no sé si querés, Irene, vos aclarar algo de eso. Sí, a ver, cuando se hace la entrevista, quien evalúa los riesgos el nivel de riesgo, perdón, es específicamente el OBD para poder sacar las medidas. Las medidas son la restricción de acercamiento y hacer todo el proceso de juicio. También las evalúan los dispositivos que trabajan en violencia de género. Pero ¿por qué pongo el hincapié en el OBD? Porque eso va directamente al Poder Judicial. El nivel de riesgo se arma según la frecuencia de las situaciones de violencia, el tipo de violencia. Hay una serie yo se los estoy dando como muy rápido. La vulnerabilidad de la mujer, la pertenencia de los varones a las fuerzas armadas o policiales, porque ese es un factor de riesgo que aumenta. Claro, aumenta el riesgo, el nivel, la frecuencia de la situación violenta, qué tipo de violencia se lleva a cabo, psicológica, física, sexual, económica, y sobre los dichos de la mujer, de todo lo que ella relata, el equipo evalúa, porque por eso es un equipo interdisciplinario, a qué nivel de violencia hay. Hay riesgo alto, medio, bajo y riesgo altísimo. Cuando hay riesgo altísimo, una de las estrategias es ir directamente derivar a la mujer al refugio. Esto va a habilitar el uso del botón y el uso de las medidas de restricción de acercamiento.
Bien. Leonel, ¿querés decir algo más? ¿O sigo No, con las con respecto a preguntas? esto, la OBD, que trabaja los 365 días del año, 24 horas, pero los juzgados no trabajan 24 horas. Entonces pasaba que si el riesgo es altísimo, se puede ir directamente al juzgado y la mujer va al refugio y todo eso, y los casos de la noche o del fin de semana a veces se acumulan y genera otras problemáticas porque no hay, no están funcionando los tribunales a la vez. Bueno, voy a leer ahora una serie de preguntas que son en realidad preguntas comentarios. Las vamos escuchando y si ustedes quieren comentar algo lo hacen. Paulina Calmewiki dice, ¿no es una paradoja en el tema violencia de género, en donde por un lado los equipos no tienen tiempo ni de ir al baño por la demanda, y por el otro lo enfermante que resulta esta práctica? Después Diana Cordon dice, bueno, planteos conceptuales y profundamente clínicos y comprometidos. Leonel, ¿cómo abordás en los grupos de burnout los conflictos entre los miembros de los equipos y los jefes? Ahora doy lugar a las respuestas. Otro comentario de Liliana Levy es, los discursos del odio son violencias sociales que se suman a la violencia patriarcal, hegemonías del poder en formatos de propuestas políticas. Bueno, después hay muchas más, pero vamos viendo si por acá tienen algo que quieran contestar respecto de la paradoja de la violencia de las mujeres y del equipo, y respecto del abordaje del burnout en los conflictos entre los miembros de los equipos y los jefes, que son dos preguntas que tienen que ver con la afectación de los equipos, ¿no? De los profesionales. A ver, voy a contestar lo primero, que es, en muchos dispositivos lo que se ha estrategizado después del trabajo nuestro y después de una investigación, o sea, los organismos internacionales están fuertemente comprometidos actualmente en el cuidado de los equipos. Después de todo un proceso de indagación acerca de cuál era el nivel de afectación en los equipos, en muchos dispositivos lo que se estrategizó es cada tanto tiempo hay horas de descanso y en esas horas de descanso se llevan adelante juegos, comida, o sea, se trata de cortar esta larga chorrera de casos que uno escucha. Ahora, también tenemos que pensar, en el caso, por ejemplo, del OBD, que es el único dispositivo que hay en Capital Federal al que acuden todas las personas de Capital Federal, con lo cual tienen una altísima demanda. La idea, y ahí sí son políticas públicas, es que pueda haber muchísimos más dispositivos para que se alivie el nivel de demanda de cada dispositivo, pero para eso se necesitan partidas económicas. A ver, no es ingenuo esto. ¿Entiendes? Si bien hay algunos otros equipos, pero también viene gente de Gran Buenos Aires y de distintos lados justamente, y la OBD concentra todo eso, y los fines de semana, como yo decía recién, a veces hasta las mujeres duermen ahí esperando la resolución con chicos, porque si vuelven tienen miedo que el violento las mate, entonces están con niños ahí, a veces los equipos hasta les dan de comer ellos o resuelven alguna situación así momentánea por lo particular del caso, ¿no? La pregunta sobre los equipos y los distintos roles, digamos que la tendencia y la propuesta mía es trabajar en horizontalidad. ¿Qué pasa? En muchos casos se ha podido, digamos, porque muchas veces el coordinador es como un facilitador o representante del grupo o vocero del grupo ante la institución, y hay una cierta sororidad o cosa de solidaridad y de alianza positiva y no genera ruido. ¿Qué pasa? En otros momentos que había un grupo, pasó varias veces, en un momento había un grupo que con el tema de la gripe A estaba en rebeldía y
con las autoridades y todo esto, y justo yo voy a ofrecer el taller del burnout. Entonces me recibí todos los disparos y los enojos que tenían con la institución, que a qué iba yo, si iba a espiarlos, si iba esto, si iba el otro, una cosa muy difícil, y estaba en rebeldía porque no les habían dado todos los cuidados necesarios en la época de la gripe A. Y en otro lado había habido con el fallecimiento de una consultante, una pelea muy fuerte entre el equipo y la coordinadora, que se había puesto por ahí muy rígida, y ahí ella misma me dijo, preferiría que hablen ellos y que puedas trabajar vos, y eso nos permitió, o sea que en cada situación se ve, pero en la mayoría de los casos he podido trabajar con todos aún, por ejemplo, en el caso de que se incluyen los administrativos, que no en todos los equipos sucede, por ahí la persona que más devela situaciones, tensiones y todo eso es la persona administrativa, porque recibe a las consultantes primero, a veces le cuentan con la desesperación que tiene la víctima de contar, a veces la primera que recibe es la persona administrativa, entonces o cuenta datos de un caso que el resto no sabía y se reconstruye el caso, o delata ciertos movimientos al interior del grupo que se pueden trabajar en el taller del burnout. Bueno, perfecto. Acá Yara Molina Valenzuela dice lo siguiente respecto del nombre de esta charla y de otras. Dice que este nombre le hace pensar que hay quienes sostienen que un psicoanálisis con perspectiva de género es redundante, ya que el psicoanálisis se dirige al sujeto. ¿No consideran ustedes importante una nominación en la que se incluyan las palabras género y psicoanálisis? A ver, lo que muchos de los profesionales, les profesionales que estamos identificados con las teorías de género, cuestionamos, es las posiciones heterosexistas que ha tenido el psicoanálisis. En ese sentido, abogamos por un psicoanálisis atravesado por interpelaciones desde las teorías de género para que pueda salir de esta caparazón patriarcal. En ese sentido, no es contradictorio. El psicoanálisis históricamente ha estado en tensión con las teorías de género. A mi entender, esto ha empobrecido un poco tanto las teorías de género como el psicoanálisis, y en este momento nosotros tenemos una corriente muy importante de algunos profesionales, yo digo algunos porque hay que ir a la facultad y escuchar algunas cosas que todavía se siguen repitiendo, en donde estamos tratando de interpelar al psicoanálisis desde una mirada de género y no heteropatriarcal. Hay un autor, que es Tammy Ayush, que se los recomiendo, que él postula, en función del trabajo que se hace con sujetos trans, la noción de un psicoanálisis menor, o sea, él considera que es interesante que el psicoanálisis pueda dar cuenta de los sujetos no hegemónicos. Una alumna muy querida mía, uruguaya, Gabriela Gioia, me cuestionó esta postura y me dijo que ella no estaba de acuerdo, sino que el psicoanálisis tenía que dar cuenta, no puede ser hablado desde un psicoanálisis menor, sino que tenía que dar cuenta de todas las complejidades subjetivas. Y para esto tenemos que salir de la lectura heteropatriarcal. Por otro lado, y no quiero dejar de hacer mención esto, muchos de los desarrollos psicoanalíticos son desarrollos que tienen que ver con consultorio privado. Y para los que estamos dentro del campo del trabajo en salud mental,
hay innumerables intersecciones que nosotros tenemos que tener en cuenta de género y clase, que saliendo de los consultorios privados y trabajando en instituciones y con poblaciones vulnerables, nos permite pensar y complejizar ciertas cuestiones teóricas como demanda, que una posición, ustedes saben que muchas veces hay dificultades para aceptar consultantes en violencia de género porque algunos equipos muy identificados con ciertas lecturas psicoanalíticas postulan que esa víctima no tiene demanda. Y en realidad, cuando nosotros trabajamos con sujetos arrasados, el equipo tiene que crear la demanda porque son sujetos expulsados del sistema, que nunca han sido alojados. Entonces, vuelvo a insistirles, el psicoanálisis tiene que complejizar la mirada y abarcar una serie de campos que históricamente no ha abarcado. Exactamente. Si nos quedamos encerrados en esos conceptos, evidentemente no ampliamos y no podemos ver un porcentaje enorme de la realidad, ¿no es cierto? Sí. Si nos vamos a quedar solamente con los que demandan a la manera tradicional, que vienen con una pregunta de análisis, a la manera, ¿no?, de una cierta clase social con acceso también. Claro, porque la claro. noción de demanda tiene que estar unida a qué pertenencia tenemos nosotros a una cierta clase social, yo incluida. Claro, es que justamente la alienación de este tipo de situaciones que ustedes están comentando impide la pregunta a sí mismo, impide la demanda, precisamente por el arrasamiento subjetivo, lo cual no quiere decir que el psicoanálisis no tenga ahí un lugar. Bien, aparecen comentarios respecto del masoquismo y el sadismo. Nélida Di Rienzo dice que el fantasma masoquista es masculino. Norberto Inda dice lo siguiente: desconocer los componentes masoquistas, ¿iría acompañado de la desestimación del sadismo por parte de los violentos? A ver. Sí, continúa Norberto en esta línea de pregunta. Continúo otra pregunta de Norberto, donde le incluye la pregunta: ¿cómo consideran la dimensión del goce en estos vínculos? Y también el desarrollo lacaniano del plus de goce y del goce femenino. Bueno, en 2 minutos, Norberto. A ver, la relación entre masoquismo y sadismo, ustedes saben que es una relación que no existe de alguna manera. De alguna manera, el sádico lo que busca no es una subjetividad masoquista, sino una subjetividad vulnerable. La relación sadomasoquista, vera, es una relación consensuada en todo caso, en los juegos sadomasoquistas. Pero si nosotros analizamos los vínculos en violencia, no todos los violentos son sádicos. Esto también quiero aclararlo. No hay perfil de violentos y no hay perfil de víctimas de violencia. Entonces, sí, tenemos un grupo, una masa crítica de varones violentos, sádicos, pero también tenemos una masa crítica de varones que han sido subjetivados para que ejerzan autoridad y violencia de alguna manera, sin estar en la posición sádica. El señor que es el señor que ha sido educado en que la letra con sangre entra y que él es el jefe de familia y que tiene derecho a pegar, no es un sádico, porque si no estamos patologizando la violencia de género y ahí tenemos que tener cuidado. Ese señor está inmerso en una cultura que le habilita. Si ustedes leen algunos textos musulmanes, hay estrategias de cómo golpear a las mujeres, y eso es cultural, no es sadismo. Entonces, ahí sí es el caso a caso.
hay un señor que es violento por una cuestión cultural. Aclaro que esos son los varones con los que más se puede trabajar para deconstruir en los grupos de violentos, para deconstruir la armazón violenta que les habilita a ser violentos. Con los que es casi imposible y realmente un fracaso es con los sujetos sádicos. Ahora, dentro del campo de la violencia no hay perfiles. Es muy importante esto que decís, Irene, porque no es un diagnóstico ser violento. No, no. Claro, muy interesante. A ver, acá hay una pregunta muy larga de Carlos Pachuc. Voy a ver si la puedo, si la puedo leer con la puntuación adecuada. Dice así, a ver, una autora del feminismo describe una violencia masculina silenciosa como repliegue luego de haberse satisfecho con la cantidad de ofertas sexuales. Supongo que acá debe haber un punto. Dice, esto provoca un conjunto de madres sin pareja entre los 35 y 45 años y la opresión se transforma en abandono. Debido al hiato biológico, los hombres pueden tener hijos hasta los 65 años y buscan mujeres más jóvenes. Hay otras líneas del feminismo que ven una actitud de empoderamiento de la mujer que no necesita del hombre para la crianza. Felicitaciones para Irene y Leo. Ay, Carlos, metiste 3 tomos de feminismo dentro de esta pregunta. A ver, sí, hay autoras que están abonando la idea de que la gran oferta sexual que tienen los varones, a diferencia de las mujeres, habilita un retiro de los varones una vez satisfecho, vamos a decir, el componente erótico. Esto es complejo, porque si bien es verdad y las representaciones eróticas para varones y mujeres son muy distintas, tanto es así que una mujer puede sentir deseo hacia un señor de 85 años, ejemplos famosos, agarren las revistas Cara, y van a ver, y qué varón tiene deseos eróticos hacia una mujer de 85 años. No puedo dejar de recordar que cuando la duquesa de Alba se casó con esta pareja que era más joven, fue un escándalo. Ahora, cuando Franco Macri se casa o se juntaba, pobre, es muerto, con un montón de personas jóvenes, o cuando Cormillot se casa con una persona joven, esto es avalado por el orden social como profundamente narcisizante para los varones. Esto marca una diferencia en la circulación del régimen erótico. Esto en principio. Las mujeres, mi posición personal es que las maternidades de elección de las mujeres solas tienen que ver con el desanudamiento de la necesidad de las mujeres de estar en pareja para ser madres. En este sentido, para mí es una autonomía de las mujeres. Madres solas hubo siempre. Lo que pasa que las madres solas eran mujeres vulnerables. Históricamente los varones se han retirado de la crianza de innumerables maneras y hay una construcción a la que yo denomino extractivismo afectivo, que es que los varones pueden usufructar las ventajas de ser padres porque las madres sostienen las familias y sostienen el universo deseante de los hijos hacia sus padres varones. Esto es una situación diferencial, hay una noción de extractivismo afectivo para mí que marca una diferencia en la conformación de la familia. Ahora bien, hay una realidad que es la realidad biológica diferencial entre varones y mujeres. Y en ese sentido, muchas mujeres se han largado, vamos a decir, a tener maternidades solas ante la crisis de una masculinidad que se ha retirado de la ética del cuidado.
a mi entender. Es complejo, porque esta visión también la tenemos que entrecruzar con la crisis laboral general mundial y la crisis de los vínculos más estables que tiene que ver con el neoliberalismo a ultranza que estamos atravesando, en donde hay un concepto de individualidad a ultranza que fragiliza los vínculos más estables. Pero esto no quita que las mujeres en general sigamos deseando criar, por lo cual, por nuestra subjetivación, es importante el vínculo materno-filial y siguen eligiendo ser madres algunas, no todas. No sé si contesto. Seguramente sería larguísima toda la respuesta, pero muy satisfactoria tu respuesta hasta acá. Dos cuestiones organizativas que preguntan acá. Una es si se puede tener la grabación de esta reunión de hoy, a lo cual les contesto que estas reuniones de Pensando lo Vincular se suben a YouTube. Así que dentro de unos días, si ustedes buscan en YouTube con el título de la reunión de hoy, Violencia de Género y Psicoanálisis, van a encontrar la charla esta en YouTube. La otra cuestión organizativa, Gabriela de Brum, del Partido de la Costa, que antes había preguntado, dice que lo que quiere es información para ponerse en contacto con los grupos de trabajos de profesionales. Así que lo que le diría a Gabriela de Brum es que escriba un mail a la asociación, secretaría@appg.org.ar, para contactarse, y que en todo caso Leonel pueda tener el mail de Gabriela para contactarse. Sí, me lo reenvía la PPG a mí. Perfecto. Bueno. Una cosita de la pregunta de Carlos que estoy leyendo, Bueno. que no quiero dejar pasar. Las mujeres no es que no necesitamos del hombre para la crianza, las mujeres para la crianza necesitamos una red. Ninguna mujer puede sostener su salud mental criando sola. Y en ese sentido, si los hombres defeccionan o si hay una maternidad sin pareja, las mismas mujeres buscan redes para que las acompañen en la crianza. ¿Entienden? Esto es para mí una falsa creencia. Nadie puede criar solo sin enloquecerse. Bien, acá, bueno, aparece el tema Claudia Mota Wernicke, dice que trabaja en un equipo que forma parte de la Comisión sobre la Problemática del Suicidio. O sea, que más allá del femicidio, creo que podemos advertir situaciones que terminan en muerte, pero tal vez muy relacionado con la violencia de género, que esto compone un subregistro. Veo que aparece el tema del suicidio y también acá Lucila Edelman preguntaba qué pasaba con los hijos después del femicidio, si tienen experiencia en esto. Así que bueno, estamos entrando en el tema de la muerte, así como Clara Stein, que también pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabajan los silencios de lo siniestro? Y si los equipos son depositarios de dicha violencia. Entonces está apareciendo la situación de los hijos del femicidio, la situación del suicidio y lo siniestro. ¿Quisieran decir algo al respecto? ¿Querés que conteste yo, Leo? No, lo que yo pensaba con lo del suicidio, ¿no? Que puede ser como un resultado de la violencia. El otro día leí que en un desaparecido, un nieto restituido, ¿no? Se reencontró con su familia y al reencontrarse con su familia se entera que la hermana que lo había buscado durante años se había suicidado por todo lo que había atravesado y por toda la afectación de 3 generaciones
la desaparición de sus padres y de este hijo hermano de la que se suicidó. O sea que el efecto de las violencias, eso quiero decir, puede dar como resultado el suicidio, ¿no? Y con respecto al suicidio, en este momento se está trabajando con un concepto, yo acabo de supervisar un caso en donde la mujer, la mujer murió por un supuesto autoatentado, que nunca nos quedará claro. Les aclaro, pero el juez, por cuestiones legales, cuando no está claro y cuando la mujer le dice a los médicos a quienes se la llevaban, yo atenté contra mi vida, hay que considerar que es suicidio. Pero en la fiscalía lo que se decidió es denominar este tipo de suicidio suicidio femicida. ¿Por qué? Porque había denuncia de violencia de género y porque suponemos que no es que ella se tiró el alcohol, les aclaro, la mujer se incendió, no es que ella se tiró el alcohol, por más que declaró que ella lo había hecho, sino que suponemos, pero no hay pruebas. Y para la ley, si no hay pruebas, no tenemos cómo avanzar. Sí. Claro, entonces se consideró suicidio femicida. Hay muchos suicidios que son en este momento interpelados a ver si tienen que ver con el empuje al suicidio que puede llevar adelante un victimario. Y con respecto a los hijos de las mujeres de los femicidios, realmente este es un trabajo muy luctuoso y se los considera víctimas de femicidio al mismo nivel que cuando ocurre un femicidio, o sea, son víctimas primarias también. Las estrategias son múltiples, si hay red, si hay familia, si no, hay que llevarlos a hogares de tránsito. A ver, es muy complejo. Lo que sí en este momento se ha implementado una ley que es, no me acuerdo si es la ley Brisa, tengo confuso los nombres, pero en donde los hijos de femicidios reciben un subsidio. Bien, claro, si pensamos el suicidio como un pasaje al acto, ¿no? Digamos, como un salirse de la escena ante la imposibilidad de habitar la escena. Es algo absolutamente, es como la otra cara del femicidio, evidentemente, ¿no? No podemos pensarlo como un fenómeno aparte. No. Acá, bueno, Clara Stein preguntaba cómo se trabajan los silencios de lo siniestro y si los equipos son depositarios de dicha violencia. Bueno, los equipos son depositarios muchas veces, la cuestión es que tengan posibilidad de elaborar todo lo que no se dice, las afectaciones. Vuelvo a insistir, hay síntomas con enfermedades, con tensiones al interior del equipo, renuncias. Hay gente que no dice directamente que no puede sostener emocionalmente todo este trabajo y deja o renuncia, y hay otras mujeres o mujeres en los equipos, la mayoría, que por una militancia feminista y un convencimiento con la tarea y con el trabajo en violencia, que continúan a pesar de las dificultades. Ahora, los silenciamientos, yo creo que hay que, es psicoanálisis, ¿no? Trabajar a través, seguir trabajando hasta que aparezca y que no queden encriptados, que sería eso lo peligroso. No sé. A ver, es muy interesante. Algo. Perdóname, Leo. Es muy interesante trabajar, cuando traen un caso a supervisión, trabajar los afectos inconscientes que son proyectados masivamente en el psiquismo de los profesionales sin que esté acompañado de una narrativa. A ver, les pongo un ejemplo. Hay silencios en las víctimas cuando están narrando los sucesos que
tienen un componente de angustias que ni siquiera ellas mismas tienen elaborado y que por proyección masiva depositan en el cuerpo-mente de los profesionales que las están escuchando. El trabajo de supervisión es hacer una relectura de esas cuestiones, elaborar y hacer circular estos afectos para que proteger a los equipos, pero también para que se puedan generar estrategias de abordaje. ¿Por qué? Porque lo que no está dicho va a ser síntoma permanentemente y los equipos tienen que trabajar con eso que no está dicho. No solo son los silencios, aclaro, a veces los relatos de las víctimas son relatos mecanizados, son relatos disociados, son relatos pormenorizados en donde no hay afecto. Hay muchos tipos de relato y en todo caso estará la experticia de los equipos de ir reelaborando cuáles son las cuestiones por las cuales suceden estos relatos y qué efecto hacen los equipos. Bien. Bueno, acá Silvana Vilches recomienda una autora, Nancy Fraser, que dice que es interesante para pensar los entrecruzamientos entre género, raza y clase. Bueno, ¿algo más antes de terminar? Ha sido realmente una cantidad de información y de elementos que nos han dado para pensar incalculable. Una frase de Shakespeare, nada menos, de William Shakespeare, que dice: dad palabras al dolor. El dolor que no habla va estremeciéndose en el corazón hasta que lo despedaza. Creo que todo este trabajo tiene que ver con eso. Parece que es una frase súper interesante para ir cerrando. Por eso. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces les agradecemos infinitamente todo lo que nos brindaron. Estuvo muy linda la exposición. Bueno, muchísimas gracias por todo y bueno, los esperamos en las próximas actividades. Gracias por la propuesta, Susana, y por la invitación. Bueno, al contrario, un placer. Gracias a todos. Un aplauso grande para todos. Bueno.